Hola, es un placer recibir hoy el profesor Iván Ordóñez. Iván es coordinador del programa de maestría en gestión turística en la Universidad de San Buenaventura de Cali, en Colombia, y es el director del Centro de Estudios Turísticos de Cali, CETUR. Tenemos con nosotras hoy Adriana Chimichi, investigadora de la Universidad de Azores también. Bueno, muchas gracias a los dos por la disponibilidad de contribuir para el blog y Azores Tourism Connections. Y Iván, vamos a empezar esta entrevista, esta charla informal. ¿Podría contarnos cómo se ha desarrollado el turismo de salud y bienestar en la región de Cali, en Colombia? Muy buen día, Daniela. Un gusto saludarte y muchas gracias por la invitación, en especial a participar en este espacio que contribuye fundamentalmente a entender, aprender, revisar temas de interés, que es tu espacio en el blog. Muy interesante, por cierto. Muchísimas gracias. Bueno, te cuento un poco. Cali y el Valle del Cauca están en Colombia, zona Suramérica, y particularmente la ciudad y el departamento o provincia, como para que lo identifiquemos un poco, está en la región pacífica. Nuestras principales bondades en el territorio ha sido una amalgama de migraciones, de cambios y demás, y esto ha llevado a que tengamos diferentes vocaciones o experticias turísticas. Entre ellas, eh, una de las actividades que primero se empiezan a desarrollar es precisamente la venta de servicios de salud a personas que iban a realizarse procedimientos en la ciudad. Esto se viene haciendo desde los años 90, incluso en la ciudad, muy desde la actividad estética o cirugía estética, en ese proceso más fuerte en los 2000. Pero también a la par se empiezan a desarrollar desde las universidades que empiezan a tener un aporte muy fuerte en las instituciones de salud, eh, procedimientos de alta complejidad, procedimientos odontológicos, y esto empieza a generar un clúster de salud muy importante en la ciudad de Cali. En este sentido, cuando todas estas actividades en Cali se empieza a desarrollar un clúster de salud. Ese clúster no estaba mapeado como turismo fundamentalmente, sino como procedimientos médicos que se venían desarrollando en diferentes áreas. Posteriormente, ya con la creación de la Secretaría de Turismo, la actividad turística en el Valle del Cali y en Cali, ya se define como turismo médico y las instituciones empiezan a fortalecerse y comprender esa parte. Sin embargo, dentro de Colombia, el FONTUR, que es el Fondo de Turismo, y el Viceministerio de Turismo, tienen catalogado al Valle del Cauca como una región de biodiversa para turismo de naturaleza y turismo más enfocado en la parte de biodiversidad. Y esto fue reforzado en el 2024 con la asignación de Cali como sede de la COP16 en biodiversidad de Naciones Unidas. Eso nos llevó a replantearnos varios elementos y a pensar, ok, el turismo de salud no es solamente procedimientos médicos, sino que también debe de estar inserto en turismo de bienestar, porque hay otros elementos adicionales que están inmersos dentro del proceso de salud. También muy de la mano de investigaciones, conceptualizaciones que se han generado alrededor de de este tipo de turismo, entendiendo que el turismo de salud es esa integración entre esos dos componentes. Entonces, lo que se hizo en el Valle del Cauca es identificar esas potencialidades en el territorio, esas competencias que se habían formado en ambos sentidos y se unieron. Esa unión se da a través de una alianza que se genera entre la Secretaría de Turismo del Valle, la Secretaría de Turismo de Cali,
la Cámara de Comercio de Cali, que agremia a empresarios, y ProColombia, que es la entidad del Estado encargada de promocionar al país a nivel internacional. Y se crea la estrategia de turismo de salud para Cali, Valle del Cauca. Adicionalmente, en términos de gobernanza en la ciudad, siempre la academia ha estado vinculada a las diferentes acciones. Se crea la Mesa Académica de Turismo de Salud y nos encontramos que todavía había confusión entre turismo médico, turismo de bienestar, que era turismo de salud, y eso lleva a que desde el apoyo de la gobernación se generen dos diplomados para toda la cadena de valor del turismo, generando particularmente que podamos comprender que turismo de salud es una visión diferente o por lo menos ampliada de ese turismo médico tradicional o turismo de bienestar. Y ese es el concepto que llegamos a identificar, definir, pero también ya de que se dé una apropiación por parte de toda la cadena de valor de esta actividad turística. Y hemos desarrollado, ya revisamos potencialidades, capacidades instaladas desde las universidades que aportan al turismo de salud, pero también desde el bienestar, bueno, qué otras actividades turísticas están aportando a la salud. Entonces, esta es una construcción que se ha venido dando, se ha venido trabajando en la región de varios actores, gobierno, empresas, gremios, universidades, y esto pues nos lleva también a que empiece a tener una fuerza y una dimensión diferente en este contexto. Iván, muy interesante la forma como trabajan este concepto, incluso con la participación de diferentes stakeholders. Entonces, felicitaciones por esto todo. ¿Cuáles son los principales retos para desarrollar el turismo de salud y bienestar? Bueno, eh, hay muchos retos realmente. El primero de ellos es identificar y validar que no son competidores. A veces hablamos de turismo de bienestar y entonces esa es como la línea y quisiéramos promocionar únicamente bienestar o salud o médico y quisiéramos promocionar solamente médico. No, es entender que se pueden integrar, que al integrarse estos dos tipos de turismo logramos varias cosas en la región. Primero, disminuir estacionalidad, que es muy importante para los destinos turísticos. Dos, logramos también, a partir de esa complementariedad de servicios, mayor estancia de las personas que van por el procedimiento médico o de las personas que van por bienestar, que también es otra demanda pues que se requiere porque pues finalmente impacta más, mayor derrama económica, mejor impacto del sector para la región y hemos visto esas oportunidades. Ahora, el reto está en que los diferentes actores de esa cadena de valor de turismo se puedan integrar. Los retos están en que se logren fortalecer lazos de confianza con el mercado objetivo, porque no es lo mismo tú hacerte un procedimiento médico, por ejemplo, en tu país donde conoces las condiciones y demás, a ir a otro país donde pueden aparecer diferentes cosas, protocolos diferentes, protocolos no estandarizados, pero también pueden estar barreras idiomáticas, culturales, costumbres. Entonces, todo esto genera retos porque este tipo de turismo está basado en la confianza que puede tener quien va a optar por esta opción. Es un tipo de turismo un poco más no tan emocional como si yo dijese, es que quiero ir a conocer una zona turística por sus atractivos. No, aquí es un tema un poco más técnico en el fondo, porque buscas finalmente que ese soporte o prácticamente estás colocando tu vida en manos de unas personas que no estás conociendo, que no has tenido contacto con ellas. Entonces, esos son los grandes retos que tenemos. Básicamente es confianza, articulación y que adicionalmente a partir de esos conceptos de calidad, pues
las aseguradoras, los sistemas médicos en los otros países pues puedan identificar que hay unas condiciones de calidad y que pueda haber, normalmente en la parte médica particularmente, e incluso en bienestar, pueden haber intervenciones en el destino, pero se requieren otras actividades u otras soporte y mantenimiento del tratamiento en lugar de procedencia. Y para eso debe haber una confianza entre instituciones y una confianza entre quien toma el servicio y los profesionales del sitio de donde viene esa persona. Iván, ¿y cómo están utilizando la naturaleza para el turismo de bienestar? ¿Qué tipo de productos y servicios tienen para ofrecer al turista? Ok, esa es una pregunta excelente, porque normalmente siempre que hablamos de turismo de salud, así que estemos hablando de que hay una integración entre médico y bienestar, terminamos sesgando, digamos que el médico tiene mayor dominancia porque requiere unos protocolos más estrictos. Sin embargo, en la parte de bienestar también. ¿Por qué? Porque el turismo por sí mismo genera bienestar para quien opta por la actividad turística, por desarrollar esa actividad, por vivir la experiencia turística. Entonces, de una u otra forma, te va a generar un bienestar. Por ejemplo, si a ti te gusta ir a la playa, estar en bailes, rumbas, demás, pues a ti particularmente te va a generar bienestar. Pero el concepto de turismo de bienestar está más enfocado a buscar un equilibrio, una descontaminación, más enfocado hacia mejores condiciones en términos de no necesariamente salud mental, pero sí de manejo de estrés, alimentación sana. Es decir, hay otros elementos adicionales que tienen que ver es con el ser y que puede ser replicado en diferentes personas y que la experiencia puede servir para diferentes personas. Entonces, lo que hemos hecho, Cali particularmente y el Valle, pues tiene muchas zonas naturales, tiene reservas naturales, está rodeado los farallones donde tenemos diferentes pisos térmicos. Y esto ha combinado diferentes tipos de actividades, alojamientos especializados de calma, de paz en bosque, baños de bosque, tratamientos holísticos en función de la meditación, en función de incluso de terapias psicológicas dentro de las mismas experiencias cuando así se requieren, manejo de mm, hay empresas que están utilizando este tipo de turismo para realizar sus planeaciones estratégicas, pero en un ambiente aislado, y también se han dado cuenta que pueden servir para desintoxicación laboral, si así lo dijéramos, o ayuda contra el burnout en profesionales. Entonces, todo este tipo de cosas empieza a tomar una relevancia diferente de agregación de valor a la misma experiencia del mismo turismo de naturaleza. Muchas veces el turismo de naturaleza lo dices, ok, vamos a hacer una caminata, un sendero, senderismo, pero a veces de pronto no puede agregar tanto valor como si ya una experiencia guiada por profesionales. Y no es solamente spa, también un spa puede incluir acá, pero con la condición de que realmente sea para el bienestar de quien está tomando la experiencia y que pueda ser replicable. Entonces, la naturaleza, ¿cómo juega? Pues juega un papel importantísimo por sus sonidos, por sus condiciones climáticas, porque logra aislar a las personas. Por ejemplo, no es lo mismo experiencia de tú estar encerrado en un consultorio haciendo yoga, por ejemplo, a estar haciendo yoga a la orilla de un río, en un bosque, pues la experiencia es completamente diferente. Entonces, ahí tenemos diferente, esa es la estrategia o hacia dónde se va encaminando esa complementariedad de el turismo de bienestar con el médico para lograr ese turismo de salud, muy apoyado en la naturaleza del territorio y del entorno. Genial. Bueno, Adriana, si quieres hacer alguna pregunta. Pues gracias, Daniela, por invitarme a estar aquí. Felicitaciones, Iván, por todo este desarrollo de turismo de salud y bienestar en Colombia, especialmente en Cali. Yo estuve visitando Cali el año pasado y de verdad me ha encantado cómo están conduciendo este proceso de desarrollo del turismo. Tengo, sí, muchas curiosidades, pero
voy a concentrarme en algunas cosas que puede ser que nos ayude aquí en los Azores para desarrollar también un poco más de estos sectores. Primero me pregunto, Iván, ok, nosotros siempre pensamos que el turismo de salud y bienestar puede conducir a mejorar o minimizar el problema de la estacionalidad. Y esa es una de las cosas que mucho nos interesa aquí en los Azores. Pero me pregunto si en este sector también no tenemos algún tipo de estacionalidad. Por ejemplo, hay algún periodo del año que los turistas de salud o de bienestar procuran más el destino. Y entonces, no sé nada sobre eso, pero por eso te pregunto. Por ejemplo, si el turismo de bienestar, la gente va más al verano, y esto puede conducir a un tipo de overtourism y de sobrecarga en el destino, y ahí entonces estamos al revés de minimizar el problema de estacionalidad, pero sí causando más problemas y más problemas también para los residentes. Me pregunto si eso puede ocurrir. Eh, sí podría llegar a ocurrir. Sin embargo, ahora les mencionaba que una de las grandes condiciones para poder disminuir estacionalidad son las condiciones del territorio, las condiciones climáticas, las condiciones de actividades que se están desarrollando. En el caso de Cali y el Valle del Cauca, o Colombia en particularmente, estamos muy cerca sobre la línea del Ecuador. Entonces, nosotros no contamos con estaciones fundamentalmente, casi todo el tiempo es un verano. Tenemos épocas de lluvia, temporada de lluvia, que también pues, se puede trabajar de forma diferente, o sea, no es, es una lluvia más que restringe un poco la movilidad, pero no es que vas a tener un frío intenso, no, es una temperatura, de hecho en lluvia puede estar mucho más, con más temperatura de la que promedio puede estar a Azores en esta temporada. Entonces, no restringe tanto y eso nos da una ventaja y es que dependiendo de la zona, si estás en hemisferio norte o hemisferio sur, pues se puede aprovechar el pasar el invierno que puedas tener en cada uno de los hemisferios sobre esa parte de Ecuador. Entonces, nosotros particularmente no sufrimos tanto por el tema de estacionalidad que normalmente se da por esas condiciones climáticas en ese sentido. Ahora, para el caso de las Azores, pensaría que sí se pueden trabajar algunas actividades, incluso cuando Azores está en invierno, porque por lo que he logrado identificar, no desde la experticia, sino de lo que he revisado del territorio, es que el invierno en Azores tampoco es tan frío como si lo es hacia zonas muy hacia el norte o muy hacia el sur. Y eso da unas ventajas porque pues si estoy a -10 grados, y tengo un invierno donde puedo estar a 1 grado, pues será mucho mejor que estar a -10 grados. Y podré tener actividades que pueda desarrollar en el marco. Adicionalmente, en Azores es una gran ventaja y es la cantidad de termas, como llaman aquí, o termales, ¿sí? Y eso genera unas condiciones diferentes que pueden ayudar o contrarrestar las condiciones climáticas. Eh, y pensaría que en ese caso la estacionalidad no es tan fuerte, como de pronto sí puede haber elementos de estación o momentos de estacionalidad muy fuertes, como por ejemplo los está sufriendo Turquía en turismo de salud, están muy fuertes en la parte de tratamientos capilares, pero ellos como sí tienen de pronto unas condiciones climáticas diferentes, están teniendo un sobreturismo en algunas temporadas del año porque se están encontrando dos actividades o tres actividades que se desarrollan en la misma temporada. Y esto pues genera unos cambios significativos en el territorio. Una otra cuestión también relacionada a esta preocupación que tenemos con la sobrecarga sobre el destino es más direccionada a la sobrecarga que puede ser en el residente. Por ejemplo, ¿cómo ustedes le conducieron la cuestión de que el turismo de salud
especialmente el turismo médico, puede generar una cierta sobrecarga en los servicios de salud para el residente. Y entonces ocasionamos un problema social. ¿Ustedes han gestionado eso de qué forma? Ok, Elena, gracias. Mira, eh, lo que pasa es que los sistemas de salud pueden ser muy diferentes. Entonces, en Colombia, el acceso a la salud, hay dos tipos de regímenes grandes, uno que es el contributivo y otro que es el subsidiado. Entonces, el subsidiado es para aquellas personas que no tienen un vínculo laboral, que requieren asistencia del Estado y tienen una cobertura de salud. Y el contributivo es porque a partir de tu trabajo y el empleador aportan al sistema de salud y se mantiene y el Estado pues obviamente aporta otra parte. Entonces, allí está cubierto el espectro de salud. El tema de turismo médico, como es turismo internacional, está respaldado por pólizas internacionales, está respaldado por tratamientos pagos directamente. Es decir, una persona internacional en Colombia, si llega, debe de tener una cobertura diferente a el sistema de salud subsidiado. Obviamente, si pasa algo, hay algo, pues va a tener la atención, pero debe de haber esa cobertura extra o diferente. Y eso pues genera que no hayan una competencia por el mismo servicio, por las mismas actividades entre unos y otros. Adicionalmente, también los prestadores de servicio han sido muy responsables y ellos han ampliado su infraestructura, han invertido mucho en la parte de ampliación de infraestructura. Entonces, una clínica que anteriormente tenía una sola torre, hoy por hoy ya tiene dos torres, una dedicada a los servicios para residentes locales y otra, no es que sea exclusivo una u otra, sino que amplía su capacidad de prestación de servicio. Entonces, la clínica que anteriormente tenía, amplió su complejo, incluso las clínicas ya están construyendo hoteles médicos para poder atender esa parte. Se ha generado unas oficinas de internacionalización en salud que también aportan y apoyan al turista de salud. Entonces, no hay una competencia entre los servicios. Ahora, eso dependerá mucho de el esquema o la forma que tenga el Estado diseñado el tema de salud en cada caso. Creo que aquí en Azores sí hay unas diferencias que podrían entrar a reñir o a competir o a generar tensiones entre residentes y turistas médicos. Entonces, ese es un tema que de pronto hay que tratar y abordar en el marco de los procesos de gobernanza que puedan tener en la ciudad. Muchas gracias, Iván. Daniela, me pareció muy interesante lo que habló el profesor Iván a respecto de la creación de las mesas de salud desde la academia y en conjunto con el sector público. Este concepto de creación de mesas de salud, de mesas de un específico tipo de turismo para que los investigadores, los estudiantes también empiecen a pensar mucho más del sector y contribuir en desarrollar las políticas públicas, las acciones. Es un concepto muy interesante. ¿Qué te parece, Daniela? Sí, es verdad, yo creo lo mismo. Yo he pensado, mira, qué interesante, podríamos hacer algo parecido aquí, ¿no? Y vale, una cosa que me parece que tenemos muchos paralelismos entre Azores y Cali, ¿no? He identificado en la habla de Iván que tenemos muchos puntos en común, pero tenemos mucho a desarrollar porque vosotros están, mira, ya hicieron mucho trabajo y vale, es esto. Tengo ahora solamente que agradecer a Iván por estar hoy con nosotros y también a Adriana por las preguntas muy interesantes. Muchas gracias, Iván, y gracias, Adriana. Muchas gracias, Daniela, por la invitación y por el espacio y, bueno, contar un poco sobre nuestra experiencia, pero también
buscar que haya contribución hacia otros territorios y en este caso. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias, Iván. Y me quedé muy contenta de escuchar a Iván y también las cuestiones de Daniela, porque he comprendido que el bienestar fue el elo, la ligación entre el turismo de naturaleza y el turismo de médico, de salud. Entonces, para nosotros es excelente porque de verdad que Azores tiene mucha potencialidad de desarrollar el turismo de bienestar, ya ocurre, pero sí puede este sector jugar un papel muy, muy interesante de hacer esta conexión entre los sectores diferentes y los diferentes tipos de turismo. Gracias, Iván, por traernos esta perspectiva. Gracias a los dos.